Café con la Biblia le da la más cordial bienvenida y le invita a quedarse con nosotros en este estudio bíblico. El tema a tocar se llama Una esperanza cuando todo está perdido. Es una reflexión en cuanto a las situaciones más difíciles de la vida. Puede ser una pérdida, una enfermedad o cualquier otra situación de las cuales creemos que no podemos salir y que no hay remedio. Le invitamos a que continúe con nosotros en este espacio. Le voy a invitar a que trate de recordar alguna situación difícil de tu vida. Sí, que te haya llevado a perder la paciencia, quizás a tener poca fe, a dudar de Dios, a enojarte. Es una situación de esas de las cuales decimos no salimos. Cerremos nuestros ojos un momento y recordemos esa situación, ahí donde estás. Si no la tienes, una situación que haya pasado a un conocido o tu familia. Y preguntémonos, ¿cómo te sentías en ese momento que estabas pasando esa situación? ¿En algún momento perdiste la esperanza de salir de ahí? Otra pregunta, si ya lo superaste, ¿cómo lo superaste? Debemos de preguntarnos, y si estás ahí, averigüemos cómo superarlo. En Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, encontramos uno de los mayores problemas que podía tener una persona en el tiempo de Jesús. Era un problema de salud, del cual en su mayoría no se podía salir. No había esperanza para estas personas. Y dice así el pasaje, Lucas 17, 11 al 19. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, Jesús por supuesto, dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vamos a seguir leyendo dentro de unos momentos, pero analicemos este encuentro. Dice que Jesús iba camino a Jerusalén y pasa entre Samaria y Galilea. Y cuando entra a una aldea, se encuentra 10 leprosos. La lepra era una enfermedad incurable. ¿Y por qué se encuentra 10 leprosos? Porque ellos, la ley les exigía apartarse del pueblo. Y entonces lo que les quedaba era andar juntos. Los 10 enfermos, los 10 leprosos sin ningún remedio, eran despreciados por la sociedad ellos. No les quedaba otra razón de ser que andar juntos. Pero en ese momento dice que a distancia se pararon ellos, porque ellos sabían o creían que la lepra se iba a contagiar al acercarse a las personas y tenían prohibido acercarse a los pueblos, a las personas. Entonces ellos respetan ese distanciamiento social. Y dice que se paran a distancia y le dicen al maestro: Jesús, Maestro. Ellos quizá lo habían escuchado hablar y sabía que Jesús era un rabí, un maestro. Y ellos le dicen: ten misericordia de nosotros. En algún momento de su vida quizás pusieron la esperanza en Jesús y ellos esperaban que el único sanador que podía haber de ese problema que ellos tenían era Jesús. Y no se equivocaron. Y vamos a comenzar diciendo que Jesús es la respuesta para tu mal, para tu lepra, para tu problema, para salir del hoyo donde estás. Sigue diciendo el verso 14. Cuando Él los vio, les dijo:
id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. ¿Por qué Jesús les dice que vayan a mostrarse a los sacerdotes? Porque así lo ratificaba, así lo decía la ley de Moisés, que cuando alguien estuviera enfermo, el sacerdote tenía que evaluarlo, tenía que hacer un diagnóstico. Igual si alguien era sano, el sacerdote tenía que revisar esas llagas. Y ellos confiaron en las palabras de Jesús sin haber visto nada. Su piel seguía llagosa, le supuraba pus, aquellas llagas que se carcomían todos sus músculos, su piel, ya deformados ellos posiblemente. Y aún así se fueron en un paso de fe hasta donde el sacerdote, pero dice que sucedió que mientras ellos iban quedaron limpios. Y es que tenemos que dar ese paso de fe conforme a lo que Dios nos está diciendo que hagamos, sin importar si vemos el resultado inmediato o no. Cuando nosotros damos el primer paso, Dios va haciendo el milagro. El verso 15 dice, entonces uno dice, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Él dice que iban 10 y que uno se vio sano y dio gracias a Dios por eso. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús en forma de adoración y reconocimiento, dándole gracias, y este era samaritano. Hemos hablado numerosas veces aquí en este espacio de la condición de los samaritanos en el tiempo de Jesús, que eran personas despreciadas por la sociedad además. No pertenecían directamente al pueblo judío porque los consideraban traidores, paganos, el pueblo judío. Los veían como extranjeros. Pero no le importó su estatus social, racial, sino que se inclinó ante los pies de Jesús y le dio gracias, porque Dios no hace acepción de personas. Aunque era muy mal visto que un samaritano conversara con un judío, y en este momento más con un hombre que se suponía, que se creía que era un hombre apartado por Dios, un hombre religioso. Sin embargo, era el Hijo de Dios, pero no era un hombre religioso. No estaba el muro de la religión que le decía no puedes hablar con un samaritano, sino que ahí primaba la compasión. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Jesús le está diciendo a aquel samaritano, ¿dónde están los otros 9? 10 tenían que dar gracias por quedar limpios. Y es que qué difícil cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, en algún momento reconocer que fue Dios. Hay personas que han sido gravemente enfermas y buscan la salud por medio de los médicos y hospitales y no la encuentran. Hasta que en algún momento alguien ora por ellos y están en una clínica y suponen que fue aquel médico, aquel doctor, aquella institución de salud la que le devolvió la salud. Y no reconocen que fue el poder de Dios. Dice que solamente uno fue agradecido. ¿Y los otros 9 dónde están?, le dice Jesús. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Este extranjero, ese samaritano, el que se suponía que era más frío en su corazón, y no aquellos otros judíos que tenían lepra y que fueron sanados. Solamente fueron al sacerdote, se mostraron y quedaron libres de su lepra y nunca agradecieron a Dios por eso.
Jesús le dice, levántate y vete. Tu fe te ha sanado, le dijo al samaritano. Él ya quedaba libre, había cumplido con lo que Dios ordenaba. Ahora bien, ¿entendemos la historia de los leprosos realmente? La lepra era una de las peores cosas que podía sufrir una persona en su vida. Yo no sé qué es lo que estás pasando en tu vida hoy. Quizás considere que es una de las peores cosas. Pero vamos a ver cómo sigue en el pasaje. Veamos aquí para entender más profundamente sobre la lepra, qué es lo que decía la Biblia, la palabra de Dios acerca de la lepra y por qué ellos fueron donde el sacerdote. ¿Basados en qué? Bien, leamos Levítico capítulo 13, 1 al 3. Dice así en Levíticos, el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, o manchas blancas lustrosas, y se conviertan en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón, o a una de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo de la infección se ha vuelto blanco, y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Esto es lo que decía el texto. El sacerdote revisaba la lepra y tenía unas características. Aquella llaga era más profundo que la piel que estaba ahí. Es decir, entraba hasta el músculo y tenía una vellosidad blanca. Sigue diciendo Levíticos en el texto. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Levítico 13, 45 y 46. Encontramos aquí cómo se cumplía en esos 10 leprosos. Decía que ellos tenían que gritar, soy inmundo, soy inmundo. Cómo sentían su estima al decirle a la gente, escucha, soy inmundo, no te acerques, estoy condenado. Dice que vivirá solo su morada, estará fuera del campamento. Entonces esto nos está hablando de que los atacaba la soledad, la depresión. Se sentían excluidos de todo aquel, de su familia, del campamento. Se sentían excluidos del círculo de amigos. Había caído sobre ellos una plaga que los hacía inmundos, intocables, desasiados, indeseados. ¿Nos hemos sentido en algún momento inmundos? ¿Nos hemos sentido apartados? ¿O que ni siquiera Dios nos escucha? ¿O en algún momento nos hemos sentido sin salida? Pues estos hombres se sentían de esa forma. ¿Y cuál fue la solución de ellos? Sigamos estudiando el texto. Antes de estudiar un poco más la palabra, nos podemos preguntar, ¿la lepra existe hoy en día? Y es que aquí algunas de las descripciones de la OMS nos dice que la lepra es una enfermedad crónica causada por un bacilo. Microbacterio leprae se llama. El microbacterio leprae se multiplica muy despacio y el periodo promedio de incubación de la enfermedad es de 5 años. Es decir, una persona se pudo haber infectado hoy y hasta dentro de 5 años en promedio
se puede manifestar los síntomas, las llagas. La mayoría de las personas que entran en contacto con la bacteria no desarrollan la enfermedad, dice la OMS. En algunos casos los síntomas pueden aparecer en un año, pero también pueden tardar hasta 20 años incluso. La enfermedad afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, las mucosas de las vías respiratorias superiores, los ojos. También úlceras cutáneas, daños neurológicos y debilidad muscular que empeora con el tiempo. Estos son solo algunos de los daños de la lepra. La lepra, dice, se transmite con frecuencia a través de las gotitas que se expulsan de la boca o la nariz, por medio de los contactos cercanos. La bacteria se disemina cuando una persona inhala las pequeñas gotas en el aire liberadas cuando alguien con lepra tose o estornuda. Ahora entendemos el pasaje de aquel que leímos, que los 10 leprosos estaban largo de Jesús, estaban guardando esa distancia. Sigue diciendo aquí la OMS en este artículo, dice, la bacteria también se puede transmitir por contacto con los líquidos nasales de una persona con lepra. Si no se trata, la lepra puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios y las extremidades de los ojos. Aquí dice que si no se trata, porque hoy en día encontramos medicamentos para combatir la lepra. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo también anterior a Jesús, en el tiempo de Moisés, no existían esos medicamentos y eran condenados a ser inmundos. Y aquí un dato un poco pasado en el tiempo, dice que en el 2017 se registraron 211.009 nuevos casos de lepra a nivel mundial, según cifras oficiales, en 159 países de las regiones, según la OMS. Esto es para tener más o menos un contexto actual de lo que significa la lepra en nuestra sociedad. Ahora bien, tenemos aquí algunas imágenes de lo que produce la lepra. Por ejemplo, vemos algunas llagas en esta parte del pie donde un personal de salud está curando esas llagas. Vemos cómo los dedos de las manos estaban deformadas y vemos en esta otra imagen cómo deformaba toda la piel del cuerpo. Por eso era una enfermedad en el tiempo de Jesús que era repudiada, que lo hacía a la persona ser inmunda. Viendo estas imágenes estamos entendiendo un poco más el problema en el cual estaban sumergidas las personas que habían padecido la lepra. Como para resumir, entonces veamos algunos puntos importantes. Ellos se sentían mal físicamente, moralmente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Su vestimenta debía manifestar su enfermedad. Sus vestidos eran rasgados, dice que así debían de hacerlo según la ley. Físicamente estaban débiles, deformados, mal vestidos, malolientes, desnutridos. Debían de gritar, soy inmundo, soy inmundo. Esto moralmente los derrumbaba. La tradición popular consideraba castigo de Dios por los pecados a los que eran infectados con la lepra. Eran señalados entonces. Estaban confinados a vivir en sociedad, emocionalmente desintegrados, haciéndose preguntas como, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Separados de su familia, sin apoyo. No pueden entrar a la ciudad,
no pueden socializar, excluidos y rechazados por todo el pueblo, sus amigos y por supuesto familiares. Espiritualmente apartados de la fe, enojados con Dios, porque se preguntaban, ¿por qué Dios ha hecho esto conmigo? O achacaban esa maldición a Dios, achacaban esa inmunidad a Dios. O en algún momento creían que Dios les había mandado un castigo. ¿Cuántas veces nos preguntamos y nos sentimos físicamente débiles, deformados o derrumbados moralmente, desintegrados emocionalmente, preguntándonos por qué a mí? Y nos apartamos de la sociedad, de los amigos por una depresión y también de la fe. Es posible que estemos pasando eso en este momento, que estés en este momento pasando una situación difícil, pero veamos qué fue lo que hicieron estas personas. Sabemos que corrieron a Jesús porque reconocieron primeramente que Jesús tenía el poder para sanarlos. Pidieron misericordia, fueron y reconocieron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Hay que pedir misericordia a Dios para que Él pueda volver su mirada hacia nosotros y hacer su milagro. Ahora estamos en la posición de entender mejor la situación de los leprosos, de aquellos 10 leprosos que vieron al Maestro ahí, por Galilea, por Samaria. ¿Cómo crees que se sentían ellos? ¿En algún momento perdieron la esperanza? Por supuesto que sí, podemos perder la esperanza, pero cuando vieron a Jesús, al Maestro, al Mesías, le pidieron compasión. La pregunta es, ¿cómo lo superaron? Lo superaron creyendo en las palabras del Mesías. Ved y mostraos a los sacerdotes, como un paso de fe. Con eso fueron limpios. Y por supuesto, con agradecimiento como lo hizo el samaritano. Un agradecimiento perfecto, donde viene y reconoce que fue Dios quien hizo el milagro. La pregunta es, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes lepra espiritual? Es posible que te sientas que Dios no te puede perdonar porque has hecho cosas muy malas, que no hay perdón para ti, pero Dios hoy te ofrece el perdón y te puede hacer libre de esa área que te cuesta salir. O tal vez tienes un problema familiar muy grande y quieres salir de eso. Dios te dice: ven a mis pies, así como lo hizo el samaritano. Desde largo clamó al Señor y le dijo: ten misericordia de mí. Cuando dio el primer paso para ir donde el sacerdote, dice que fue limpio. Y él lo que hizo fue devolverse. No le interesó el sacerdote, no le interesó llegar hasta el templo, sino que devolverse y decirle al Señor: gracias. De gracias al Señor en este momento si estás pasando un problema. De gracias por las cosas buenas que ha pasado, porque tu lepra está desapareciendo. Esa lepra puede ser una raíz de amargura, puede ser un egoísmo. No sé qué tienes. O puedes estar preso físicamente. Las personas que hoy están en un lugar privado de libertad se sienten presos, se sienten que no pueden salir de ahí. Sin embargo, Dios te puede hacer libre. Aunque te falten muchos años de condena, Dios te puede liberar de esa cárcel. Y aunque estés en una celda, sentirte libre, libre en tu vida. Él quiere que llegues a Él. Toda lepra, toda enfermedad puede quitarla. No importa cómo te hayas sentido. Aquellos leprosos se sintieron muy, muy mal. Lo vimos socialmente. Cómo eran marcados, cómo eran espiritualmente deformados y físicamente. Dios no ve la condición porque Él no hace acepción de personas.
Que Dios te bendiga en este día. Búscale hoy. Esto ha sido un café con la Biblia. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida y te haya dado un mensaje a tu alma y espíritu. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.